Un cordial saludo a todos. Mi nombre es María Camila Reaño Rubio, estudiante de la licenciatura en Lenguas Modernas, y hago este video con el objetivo de exponer mi idea de investigación para trabajo de grado. Comenzaré por exponer la problemática encontrada, seguiré con la explicación de mi propuesta y finalmente abordaré la justificación de mi investigación a partir de 3 ítems: vigencia, pertinencia y relevancia. ¿Sabía usted que según el psicólogo Albert Mehrabian, si analizamos la comunicación porcentualmente, el discurso corporal tiene un impacto del 55% en el interlocutor por encima del discurso lingüístico, que representa tan solo un 7%, y el discurso vocal con un 38% de impacto? Mi primer acercamiento al tema lo tuve en el último nivel de inglés de la licenciatura, puesto que fue el único curso en el que se tocó el tema de la expresión corporal. Seguidamente, la clase de expresión oral, que podría decirse es un entrenamiento en oratoria, me permitió ahondar tanto práctica como teóricamente en la preparación que hay detrás de un discurso oral. Me mostró su importancia y me llevó a pensar en la relevancia que debería tener en la formación de los futuros licenciados, puesto que, si hacemos una comparación, el profesor se convierte en un orador cada vez que se para frente a un curso. Lo persuade, deleita y envuelve en su discurso. Lo anterior me hizo darme cuenta de que la comunicación no verbal es un tema que difícilmente se toca a lo largo de la formación profesional de los estudiantes de la licenciatura, porque tal vez se da por hecho que el estudiante cuenta ya con habilidades oratorias o que las desarrollará a lo largo de su vida profesional. Contar con conocimiento acerca de este tema pareciera ser una herramienta valiosa para el buen desenvolvimiento de los futuros profesores frente a sus estudiantes, y los ayudaría en gran medida a ganar confianza para asumir su papel en la clase de lengua extranjera. Sin embargo, lamentablemente el pregrado no contempla ningún tipo de espacio formador que se centre en la comunicación no verbal. López Reina 2015, en su artículo Reflexiones sobre la producción de gestos en estudiantes de lengua extranjera, dice que son aquellos que se realizan acompañados del habla y que juntos comunican un mensaje. No hablamos de reforzar o debilitar o contradecir el mensaje del enunciado verbal, es decir, del habla, sino de dos modalidades, habla y gesto, que exteriorizan una misma idea o pensamiento. El gesto pasa por tanto de ser un añadido a ser parte íntegra del acto comunicativo. En cuanto a las funciones del gesto, López Reina dice que son múltiples, desde ayudar a recordar partes aprendidas de un discurso, para recuperar el léxico o para resolver dificultades en la producción. Los gestos del estudiante pueden desempeñar un papel importante en el aprendizaje de idiomas. Si el estudiante puede usar el gesto con el que habla para comunicar la idea, está reduciendo el esfuerzo cognitivo. Beltrán 2015, en su trabajo de maestría, Cuando nos comunicamos, guía didáctica para la inclusión de la comunicación no verbal en las clases de L, dice que hay 3 dificultades a la hora de integrar la comunicación no verbal como aspecto cultural a la enseñanza de lengua extranjera. Citaremos el segundo hecho problemático, que dice que reside en el poco espacio que se le ha brindado a la enseñanza de la comunicación no verbal en las clases de lengua extranjera. Beltrán afirma que este tipo de comunicación no se ha tenido en cuenta en los diseños curriculares por 2 razones. La primera, por la hegemonía del sistema verbal que ha tenido la enseñanza de las lenguas extranjeras, y la segunda, por ser un campo de difícil exploración metodológica y escaso estudio. Durante la realización del estado del arte se encontraron investigaciones realizadas en las que se aborda el gesto en contexto de aprendizaje y enseñanza de L2 de 2 maneras: en relación con el aprendizaje y en relación con la comunicación. La Universidad de Pittsburgh, en cabeza de Laura Moret, llevó a cabo un estudio en el 2014 sobre cómo los gestos facilitan el aprendizaje de palabras en una segunda lengua.
La investigación consistía en el aprendizaje de 20 palabras en húngaro, acompañados o no por gestos por parte de participantes sin competencia en esta lengua, y arrojó que los gestos facilitan tres procesos de cognición: comunicación, codificación y recuperación. Asimismo, en otro estudio realizado por Remy y Lawrence en el 2011, en donde se grabaron a estudiantes durante un ejercicio pequeño de comprensión estilística del francés, notaron que los participantes usaron gestos para mediar su pensamiento mientras aprendían conceptos estilísticos y desarrollaban comprensión de varias relaciones entre forma y significado. Por otro lado, en cuanto al gesto y la comunicación en la clase de L2, encontramos un estudio realizado por Harita, Kelly, Huang y Manasalva en el 2014, sobre cómo influencian los gestos de las manos el aprendizaje auditivo de una segunda lengua a nivel fonológico. El estudio consistía en una prueba auditiva realizada a hablantes nativos del inglés antes de enseñarles contrastes fonológicos en vocales del japonés. La variable consistía en la forma de interacción estudiante-maestro y los gestos utilizados por este último. Los resultados mostraron que, si bien había una mejoría independiente del tipo de entrenamiento recibido, es decir, aprender la palabra viendo los gestos del profesor o aprendiéndola sin los gestos, la observación de los gestos manuales del ritmo silábico produjo un mayor balance entre las vocales iniciales y finales de la palabra, así como la velocidad de su producción. Ese mismo año, Ali Maglesi realizó otro estudio que analizaba los gestos usados por el profesor para crear oportunidades de aprendizaje en una clase de sueco como segunda lengua para inmigrantes. La investigación muestra entonces el uso del gesto como recurso para enfatizar aparte de la entonación. Entre los resultados obtenidos del estudio se resaltan dos funciones de los gestos combinados con correcciones verbales. En primer lugar, el gesto emparejado se usa como una estrategia de referencia para cierta situación. Y en segundo lugar, la creación de situaciones de aprendizaje y enseñanza mediante el uso del gesto en conjunto con la explicación. Mi intención entonces es una propuesta de intervención pedagógica para favorecer el aprendizaje del vocabulario o prosodia del francés a través del gesto. ¿Cómo lo usa el profesor para enseñar? ¿Cómo lo usa el estudiante para aprender? Con el fin de resaltar la importancia de la comunicación no verbal, en específico de los gestos, en el proceso de aprendizaje y enseñanza de L2, y realizar una intervención de ser posible en un curso de lengua de la licenciatura. Pertinencia. Para situarnos dentro del campo de acción de la lingüística aplicada, citaré a Gloria Duque del dominio de la lingüística aplicada, quien dice que la lingüística aplicada se dedica a resolver problemas relacionados con el lenguaje, que actúa como mediadora de otras disciplinas, está orientada a la resolución de problemas y es interdisciplinar. La autora plantea 6 enfoques, de los cuales usaré 2. El primero, que es la adquisición y aprendizaje de una L2, con el enfoque en Second Language Acquisition, y el segundo, la enseñanza de lengua extranjera, con el enfoque en Foreign Language Teaching and Methodology. Dentro de los trabajos realizados en la licenciatura, el más relacionado es la tesis de maestría de Julie Beltrán realizada en el 2014, Cuando nos comunicamos, guía pedagógica para la inclusión de la comunicación no verbal en las clases de L. Por último, en cuanto a la relevancia, el trabajo permitiría la oportunidad de profundizar en un área poco explorada en la licenciatura. Además, la aplicación del conocimiento obtenido en estudios internacionales, la apertura del campo para futuras investigaciones por parte de los estudiantes de la licenciatura, y por último, con el que más me siento comprometida, y es la creación del espacio para informar sobre la relevancia de la comunicación no verbal.